Era tarde, justo alrededor de las 8 de la noche. En noviembre, esto significaba que las sombras de la noche ya estaban deglutiendo al mundo. Pero no hacía frío afuera. El viento era gentil y acarreaba el olor del follaje gracias a los varios jardines que tapizaban el terreno del campus. Paseé por las aceras mientras admiraba el clima. Amaba la noche, en especial cuando las estrellas habían salido. Desafortunadamente, no podían ser vistas desde aquí incluso en la más clara de las noches, dado que la universidad estaba ubicada afuera de la ciudad. Una ardilla amistosa se cruzó en mi camino súbitamente, acercándose a solo centímetros de mis pies antes de alzar su mirada hacia mí y chacharearme como si le hubiera hecho una fechoría. No me mostré asustada en lo absoluto, y, con un movimiento repentino, la pisoteé. En lugar de escabullirse, la criatura permaneció plana en el suelo. Sentí que posiblemente podría arrodillarme y recoger a la criatura si hubiese querido. Sin embargo, había estado asistiendo a la universidad por meses y sabía por experiencia que la cosita se iría corriendo ante mi tacto. Continué mi camino. Tenía un destino en mente y ya no me podía atrasar más. Justo al frente, por los bordes exteriores del campus, estaba el único sanitario de mujeres que seguía abierto a esa hora. Por lo general, el campus como tal cierra temprano los viernes, así que tenía suerte de que hubiera al menos uno que no estuviera asegurado, aún más si consideraba que tenía un viaje de 1 hora por delante. Sinceramente, no tenía ganas de detenerme en una estación de gas para un propósito como ese tan tarde durante el día. Al girar por el último edificio, llegué a la estructura solitaria. Miré detrás cuando una brisa captó mi atención. El estacionamiento estaba a unas cuantas yardas de distancia, rodeado por el césped verde y llano de la universidad. Los edificios del campus estaban oscuros, entre las sombras, la mayoría ya no estaba albergando ninguna clase a esa hora. Cuando vi que no había nadie ahí, continué mi camino. La puerta chilló a modo de protesta cuando entré, había óxido cubriendo las bisagras y descarapelándose ágilmente. El sonido reverberó en la habitación pequeña. Como era normal para los sanitarios, el piso estaba hecho de linóleo, las paredes eran de un blanco genérico y una sola luz amarilla iluminaba los 6 cubículos que estaban alineados contra la pared. Solo había 2 lavados y un solo rollo de toallas sanitarias que estaba colgando encima de un basurero. Caminé a un lado y, como era usual, escogí el cubículo que se encontraba a un lado del cubículo para discapacitados. Siempre me sentía mal cada vez que entraba al cubículo para discapacitados, porque están diseñados para quienes tienen problemas usando los retretes regulares. Cuando era más joven, encontraba gusto en lo espacioso de esos cubículos, pero ahora soy más consciente. A pesar de la creencia popular, los sanitarios de las mujeres no huelen precisamente mejor que los de los hombres. Por diversas razones, para mí siempre han olido peor. En la escuela secundaria, fui retada una vez a entrar a cada uno de los sanitarios de los hombres en la institución. Lo hice, por supuesto, siendo la temeraria que era. Esta vez olía peor. Como si algo hubiese muerto y luego lo hubiesen dejado a que se pudriera en el pequeño basurero suspendido entre uno de los cubículos. Conociendo el tipo de cosas que normalmente tirarían ahí, no sentí la prisa por investigar y me enfoqué en mis asuntos. No fue hasta que terminé, que lo escuché. Un ligero sonido de jadeo, como si alguien con asma estuviera en el cubículo a mi lado. Dado que no escuché que nadie hubiera entrado en los sanitarios, hice lo inmaduro y eché un vistazo. Me incliné y giré mi cabeza hasta que pude ver por debajo de la pared a mi izquierda, lo cual me permitió espiar a los 4 cubículos a mi lado. Al principio, no vi nada. Todos estaban vacíos, así que supuse que el sonido de seguro había provenido del cubículo para discapacitados que estaba a mi lado. Antes de que pudiera girar mi cabeza,
noté que un par de piernas se dejaron caer sobre el suelo del cubículo que estaba al final. Fue ahí cuando me di cuenta de que alguien estaba sobre el retrete del primer cubículo. Sus piernas estaban desnudas, lo cual probablemente significaba que su dueña utilizaba un vestido o pantalones cortos. En cuanto a la ausencia de zapatos, no estaba segura. Las personas no caminan por la ciudad simplemente descalzas. Aliviada de haber encontrado al culpable, suspiré y cerré mis ojos, lista para sentarme derecha si algo más sucedía. Una cabeza brotó desde el primer cubículo, que obviamente pertenecía a la misma persona de las piernas, pero algo se veía raro en ella. Parecía ser una chica castaña con cabello rebelde y descuidado. Su piel era bastante pálida, como si no hubiese visto la luz del día en mucho tiempo. Las facciones de su rostro eran más prominentes, delgadas y oscurecidas. Se veía un tanto joven como para estar asistiendo a la universidad, quizá era una estudiante de primer año de secundaria. De cualquier forma, sus mejillas y ojos estaban hundidos anormalmente. Sin embargo, sus ojos parecían ser de un negro puro. Me encontraba a 4 cubículos de distancia, confeccionando todo tipo de juicios acerca de la chica, cuando me di cuenta de que acababa de ser descubierta espiándola. Eso fue un tanto embarazoso, así que me enderecé de inmediato, sonrojándome furiosamente. ¿Me debería disculpar? ¿Las personas hacen eso en los baños públicos? ¿Y qué hay de sus ojos? Hice a un lado la última pregunta, suponiendo que había sido producto de mi imaginación. Solo se veían de esa manera porque estaba tan alejada que no la podía ver apropiadamente. Me paré, lista para salir del cubículo e irme con tal de sacudir mi vergüenza, pero escuché algo más. Algo inusual. Era un sonido de movimiento, como si alguien tratara de deslizarse por debajo de los cubículos. Los cabellos del reverso de mi cuello se me pusieron de punta cuando me di cuenta de lo extraño que la situación se había tornado. ¿Por qué estaba escalando por debajo de los cubículos? ¿Era autista y se había perdido? Eso ciertamente explicaría su apariencia. Quizás se había alejado de su tutor y decidió jugar en el baño de las mujeres. Después de todo, nunca estaba cerrado, ni siquiera durante la madrugada. Decidí que iba a llamar a la policía y reportarla en caso de que fuera una persona desaparecida. Tampoco quería asustarla, la pobre se veía enferma y probablemente estaba famélica. Así que recuperé mi compostura y me incliné, solo para descubrir que la chica me estaba mirando desde un cubículo más cerca. Originalmente, iba a tratar de conseguir su nombre, pero me detuve en seco cuando mis ojos contemplaron su figura. Sus ojos eran negros, no había duda. Tan negros como el carbón. Su piel era pálida y estaba agrietada en varios lugares, como si se hubiera secado y ya no retuviera ni una sola gota de humedad. Su garganta, la cual no había notado antes, tenía lo que parecía ser un corte horizontal con algún tipo de residuo seco y oscurecido a lo largo de los bordes. Sin embargo, no podía discernir el resto de ella, dado que solo su cabeza se estaba asomando por debajo del cubículo. No podía identificar el resto, pero, para este punto, no quería. Esa cosa no era humana. El miedo me sujetó a medida que me senté. Mis nervios se intensificaron y mi respiración comenzó a acelerarse. Había sentido como si mi corazón fuera a saltar desde mi pecho de un golpe. Si trataba de salir corriendo del sanitario, tendría que ser más veloz que esa cosa. Cerré mis ojos en tanto las imágenes de ella saltando encima de mí y convirtiéndome en jirones, empezó a llenar mi cabeza. ¿Cómo podría esquivarla? No sé cuánto tiempo estuve ahí entrando en pánico, pero sí noté cuando comenzó a moverse de nuevo. Pero esta vez escuché golpes secos, como si estuviera golpeando las paredes gentilmente.
El latido de mi corazón se propulsó hasta el cielo mientras trataba de permanecer en calma, contenta de haber terminado con mis asuntos. Por un momento, consideré simplemente correr a un lado de ella. Era mi única oportunidad, dado que no tenía más opciones. Luego me di cuenta de algo. Se había detenido. Comencé a agudizar mis oídos para localizar a la criatura por medio del sonido, pero no escuché nada. Los ruidos de jadeo se habían ido y ya no escuchaba a la cosa moviéndose o golpeando las paredes. ¿En verdad estaba ahí? Sabía que tenía que mirar. Ahora existía la posibilidad de que estuviera parada por la salida. O peor, podría estar afuera de mi cubículo. Tenía que tomar una decisión rápido mientras contemplaba las posibilidades. Finalmente, me ahombré y eché un último vistazo por debajo de los cubículos. La cosa había desaparecido. Así que, habiendo contenido mi aliento inconscientemente, miré de reojo hacia la salida. Nada. Una ola de alivio me bañó justo a tiempo para que un sonido de movimiento a mi derecha captara mi atención. Antes de que pudiera procesar lo que era, giré mi cabeza, temiendo que ella me hubiera estado observando a solo centímetros desde el cubículo que no me había molestado en inspeccionar. Lo que vi fue un par de botas de montaña. Me tomó un momento para procesar esto. Había alguien en el cubículo para discapacitados. ¿Cuándo había llegado ahí? ¿O a quién le importaba? Había alguien más conmigo. Y aunque no tenía idea de quién era esta persona, a raíz de esa cosa, me sentía en paz sabiendo que ya no estaba sola. Como era usual, mi sentido de alivio duró poco cuando noté el sonido de jadeo que provenía desde adentro de mi cubículo. Me congelé por un minuto completo antes de que fuera capaz de ver hacia arriba. Ahí estaba. Una explosión de aire fétido me bañó, mucho más fuerte que la peste original. Su rostro se había contorsionado por la ira. Su cabello salvaje se había anudado y estaba volando por encima de su cabeza, en tanto que esos agujeros negros miraban con desprecio a mi alma misma. Su boca se había moldeado en una mueca feroz, partiendo sus labios y revelando sus dientes podridos. Fue entonces, mientras estaba mirando a los ojos de ese monstruo, que llegué a una conclusión. Estaba hambrienta y me deseaba. Ese pensamiento fue la única motivación que necesité para salir corriendo. Pateé la puerta con tanta fuerza, que el seguro se desprendió de inmediato y me precipité hasta la salida. Quería huir hacia mi auto, conducir a casa, o billarme en mi cama y pretender que todo había sido una pesadilla, y lo hubiera hecho de no haber sido por la chica con la que casi me tropiezo. Logré quitarme de su camino justo a tiempo. La chica estaba vistiendo con una chaqueta pequeña un tanto a la moda, pantalones ligeramente rotos y una camiseta sin mangas. Me lanzó una mirada extraña antes de ir al sanitario. Debí haberle dicho algo, quizá haberle advertido de lo que esperaba allí adentro. Pero mientras permanecía parada, agudizando mis orejas de nuevo para poder escuchar el más vago de los sonidos, el silencio cayó sobre mí. Unos momentos después, empecé a unir todas las piezas. Quienquiera que estuviera en el cubículo para discapacitados debió de haber tenido sus pies levantados desde un principio cuando yo entré. Probablemente, estaban grabando los sonidos, anticipando gritos. O peor, estaban filmándome en el cubículo. La otra chica tuvo que haber sido una actriz muy bien vestida que estaba ahí para sacarle la mierda del susto a cualquier pobre alma que deambulara en el sanitario. Pues, que se jodan. Me di la vuelta y me apresuré hacia mi auto, habiendo sacado el celular. Le informé a la policía acerca de la escoria que me había estado filmando en el cubículo. Sabía que filmar a alguien en un baño, por broma o no, era ilegal. Dijeron que lo revisarían y que podía conducir a casa sin preocupaciones.
Al día siguiente, llegué al campus solo para descubrir que había sido clausurado y que estaba infestado con autos de policía y oficiales. Una chica había sido asesinada en el sanitario de mujeres la noche anterior. El tiempo estimado de muerte eran las 8 de la noche con 34 minutos. Era la chica con la que me había encontrado. Aparentemente, había habido una serie de asesinatos en la ciudad. Un hombre había sido visto en algunos de los sitios, evacuando los sanitarios de mujeres en donde las chicas eran encontradas. Esperaba en los cubículos para discapacitados hasta que las chicas se dirigían al lavado y entonces salía por detrás de ellas y les cortaba la garganta. Fuera lo que fuera esa cosa que vi en el sanitario, me había salvado. Oh, no, dijo Martina, retorciéndose sobre la butaca. Su amiga, que comía palomitas de maíz de a puñados mientras observaba la película de terror, se dio vuelta fugazmente. ¿Qué ocurre? Tengo que ir al baño. Entonces ve. No quiero. Esta es la mejor parte de la película. Pues entonces no vayas. Si no voy, mi vejiga estallará. Su amiga abrió la boca para responderle, pero entonces recibieron chistidos desde diferentes partes de la sala de cine. Volveré enseguida, susurró Martina, luego me cuentas lo que ocurrió. Abandonó su butaca y corrió en dirección al baño. Eran cerca de las 12:30 de la noche y no había mucha gente en el centro comercial, apenas un muchacho que cansinamente barría el suelo, y un par de empleados de la cafetería que guardaban las cosas para marcharse de allí lo antes posible. Martina se detuvo delante de la puerta del baño y lanzó una maldición. La entrada estaba cruzada con un letrero de plástico amarillo. Retrocedió sobre sus pasos y miró alrededor, desesperada. Vio una escalera y se lanzó decidida hacia el lugar. La escalera, que no era mecánica, la condujo a un corredor de pisos relucientes, con tiendas comerciales ya cerradas y oscuras a ambos lados. A unos 50 metros, suspendido de unos cables del techo, un letrero luminoso le indicó la presencia de los sanitarios. Martina, infinitamente aliviada, ahora ya no le preocupaban tanto las escenas perdidas de la película, sino sus ganas insoportables, casi dolorosas, de orinar, se metió corriendo en el lugar. Los pisos del baño brillaban impecablemente bajo la dura luz de los fluorescentes del techo. La chica, como era su costumbre, eligió el último de los cubículos para hacer sus necesidades. Antes de sentarse limpió la tabla del inodoro y luego colocó un buen colchón de papel higiénico sobre la misma y recién entonces se sentó. Y allí, mientras trataba de orinar lo más aprisa posible, comenzó a escuchar algo extraño. Era como si alguien, en algún cubículo vecino, estuviera rascando la madera con sus uñas. Pero no podía ser, estaba segura que no había nadie al momento de entrar. Aguzó el oído y escuchó. Y al rato el ruido se repitió, y además de eso Martina oyó el sonido de unas arcadas intensas, como si alguien estuviese vomitando dentro de algún cubículo. La chica tuvo el impulso de agacharse y mirar por debajo del tabique divisorio, pero luego se dio cuenta que estaba completamente sola y aislada en esa parte del centro comercial, y entonces ya no quiso hacerlo, no quiso mirar, porque aquellos sonidos le ponían los pelos de punta. Quiso moverse, quiso levantarse y abotonarse el pantalón para salir pitando de allí, pero no pudo, estaba paralizada, sabía que algo horrible estaba a punto de suceder. Sacó desesperada el celular, con el propósito de alertar a su amiga de la situación. Y justo en ese momento vio la inscripción sobre la puerta, escrita con marcador negro. Si escuchas ruidos raros, no mires hacia arriba. Hanako-san te observa. La luz de los fluorescentes del techo se oscureció. Algo había trepado al cubículo y asomaba por encima del panel de madera. Martina podía verlo de refilón, era una cabeza.
Una cabeza de piel blanca y cabello negro como el carbón. La chica comenzó a sollozar. Sus manos temblaban tanto que dejó caer el celular, que resbaló sobre los mosaicos y se perdió dentro de un desagüe. Sintió que algo, unos dedos húmedos, le acariciaban lentamente el cabello. La chica gritó y se encogió sobre el inodoro. Y luego, contradiciendo las indicaciones del graffiti, miró hacia arriba. No era una mano lo que había acariciado su pelo. Era una lengua. Una lengua negra y ondulante, de aproximadamente 2 metros de largo, que salía de la boca de aquella cabeza suspendida sobre el panel del cubículo. La lengua, como una desquiciada serpiente, se enredó en las profundidades de su pelo, mientras Martina gemía aterrorizada. Pasó por sus ojos y sus mejillas, dejando un rastro húmedo y fétido sobre su piel. Y luego se enroscó en torno a su cuello, donde comenzó a apretar. Media hora después, el empleado de limpieza, alertado por la amiga de Martina, entró al baño y revisó los cubículos, uno por uno. No le agradaba entrar allí, desde que una turista japonesa había muerto dentro de un cubículo, ahogada con su propia lengua durante un ataque epiléptico. Se decía que aquel baño estaba embrujado y podían escucharse ruidos escalofriantes durante la noche. Sin embargo, no encontró nada raro durante la inspección, excepto por el desconcertante grafiti en la última puerta, que decía: "Si escuchas ruidos raros, no mires hacia arriba. Hanako-san te observa. Y Martina también". Mis abuelos eran gente tradicional, con una finca grande en medio de un cerro. Ir a su casa, por supuesto, era toda una aventura para los nietos, ya que mi abuela nos hacía pasar noches en vela con sus aterradoras historias de brujas y otros espantos. Una noche de aquellas, todos los nietos estábamos en la sala acompañados de nuestros padres y por supuesto mis abuelos. Mi abuela comenzó con sus historias de brujas y de todas las apariciones que había visto y oído en aquel lugar. Pasábamos un rato ameno y familiar, pero llegó un momento en el que la bebida hizo su efecto y tuve que ir al baño. Después de varias historias de horror ya estaba lo bastante sugestionado como para saber que el escenario que me aguardaba era sin duda el perfecto para ver alguna de las apariciones que contaba mi abuela: baño de pozo. Alejado de la casa, sin luz y con un inmenso árbol a su lado. Pedí a mi tía que me acompañara al baño ya que mis padres estaban afuera conversando con otro de mis tíos. En principio mi tía no aceptó y tuve que insistir hasta que logré convencerla. Para colmo de males, antes de salir al baño mi querida abuela aprovechó el momento para darme un buen susto diciendo: "Uy, en ese árbol es donde se paran las lechuzas, a ver si no te chiflan", dijo riéndose. Salí pues al baño acompañado de mi tía, a quien intentaba sacarle plática para evitar sentirme solo y también para distraerme del tétrico escenario. A regañadientes mi tía me contestaba hasta que al fin llegamos al baño. Me metí en el cuartucho mal construido y me di cuenta que además de orinar ahora tenía otras necesidades y tuve que aprovechar el momento ya que no pensaba volver a ir a ese baño en toda la noche. Me bajé los pantalones y empecé mi cometido. Escuchaba a mi tía moverse afuera y eso me tranquilizaba. "Tía, está bonita la noche, ¿verdad?". "Ajá". Seguí con lo mío, hasta que algo me congeló la sangre. Por la rendija debajo de la cobija que cubría la entrada del baño, pude ver las patas de lo que parecía ser una cabra o una oveja. Con lo sugestionado que estaba, de inmediato vino a mi mente la idea de ver al demonio parado afuera de la puerta en cuanto abriera. "Tía, ¿qué es eso?". "Un chivo", respondió. Terminé de mis necesidades y tomé papel, mientras le preguntaba a mi tía: "Es bien incómodo este baño, ¿verdad, tía?". "Apúrate que tengo frío", me contestó. ¿Frío? ¿En agosto? ¿Había 35 grados y mi tía tenía frío? Me pareció extraño aquello ya que yo incluso estaba sudando. Moví la manta que cubría la entrada y salí.
Tía, ¿cómo que tiene frío si hace bastante calor? Me quedé helado cuando miré hacia la ventana de la casa y alcancé a ver a mi tía sentada en la sala conversando con los demás. Pero lo peor de todo, fue cuando alguien detrás de mí respondió a mi pregunta. Tengo frío, por el calor que paso en el infierno.